la grabación. Es una disposición nueva de Zoom. En continuar. Exacto. Lo cual significa que dan el consentimiento. Y ya estamos grabando. Cookie, yo me sigo ocupando de admitir, así que... Bueno, empezamos. Sí, claro. Bueno, darles la bienvenida a todas, todos los que estén. Es un placer encontrarnos otra vez acá en una reunión para pensar, para reflexionar juntos, juntas. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Cookie, soy fundadora y administradora del grupo Eutanasia, Derecho y Final de Vida. Es un grupo que comenzó hace poco más de un año, muy poco, más de un año, el 19 de febrero hizo un año, y comenzó con algo así como una decena de integrantes, y hoy somos 1.600, estamos llegando a los 1.600, lo cual es una enorme satisfacción, ¿no? Además es un grupo absolutamente heterogéneo, inclusivo, de todas las edades, todas las actividades, y muy activo. Así que, bueno, siempre nos decimos estamos en buen camino. Nuestro objetivo es la legalización de la eutanasia. O sea, así comenzó y sigue siendo este objetivo el principal, que es la legalización de la eutanasia como un derecho humano. Pero en el camino que venimos recorriendo, desde que comenzamos, desde los comienzos hasta hoy, lo que nosotros y nosotras venimos viendo es que hay un gran desconocimiento de los derechos adquiridos, de los derechos que ya tenemos. Este desconocimiento no solo abarca a la gran mayoría de la población, sino también a muchos profesionales de la salud, gente de la salud. Esto es grave, en el sentido de que si no conocemos nuestros derechos, y si no los hacemos conocer, no podemos hacerlos respetar. Además vamos a querer cosas que ya están. Vamos a querer, no vamos a saber qué esperamos de la ley. Así que bueno, en ese rumbo, digamos, estamos otra vez, porque no es la primera vez que estamos trabajando en este sentido, de ampliar, de conocer, de informarnos acerca de los derechos que ya tenemos. Así se llama esta conversación, este conversatorio, se llama justamente Directivas Anticipadas y los derechos que ya tenemos. Para hoy nos acompañan, para ayudarnos en esta tarea, nos acompañan dos compañeras del grupo, Laura Pesano y Viviana Viletzer. Bueno, Laura, acá tengo anotado, Laura, además de ser una compañera, miembro del equipo de la Comisión de Comunicación, ella es médica, clínica y coordinadora del Comité de Ética del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y Viviana es una querida compañera del equipo de administración, somos 5, y ella es psicóloga, paliativista y presidenta de la asociación El Faro, que es una organización que se ocupa de acompañar a las personas en el final de su vida. Bueno, no mucho más que esto, y vamos a quedar con ellas.
no, sin antes decir que vamos a trabajar hasta las 8:30, y bueno, que cuando, lo que había dicho Viviana, cuando no estén en el uso de la palabra, les pedimos que apaguen los micrófonos. Y bueno, Viviana, además tienen el chat para preguntar, para hacer comentarios, para intervenir, eh, y Viviana va a ordenar la conversación, el uso de la palabra, y leyendo los mensajes. ¿Sí, Viviana? Sí, así es. Así es. Bueno, Gracias. Laura, querida, adelante, te escuchamos. Bárbaro, bueno, buenas noches. Nuevamente, gracias, Buki, gracias, Viviana, por la invitación. A mí no me termina de sorprender gratamente el entusiasmo y la convocatoria y la energía que ponen en este grupo y los avances que han hecho en este tiempo. Sí, puedo, comparto pantalla, sí, nos vamos guiando en una pequeña presentación. Me pareció fenómeno, la verdad, el título del conversatorio lo puso Viviana, obviamente, me pareció que era que mejor imposible, digamos, porque creo que es una de las cosas que, digamos, los derechos que ya tenemos es algo que eh, recurrentemente tenemos que apelar. Yo muchas veces cuando comento que nosotros en el Hospital Italiano, yo, como les comentaba a Cookie, yo soy médica clínica, me dedico a la asistencia, sobre todo en el área ambulatoria, en un hospital de alta complejidad. Participo del Comité de Bioética hace muchos años y siempre fue un interés del comité, y es una función del comité, eh, promover, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el acceso a los derechos de los pacientes. Y la cuestión de las directivas anticipadas estuvo presente desde los inicios, digamos, del comité. Y a pesar de todo el camino recorrido, todavía encontramos algunas trabas, algunos obstáculos para comunicar bien algunas cosas, de qué se trata, qué son, cuál es el marco. Así que yo digo, bueno, ¿cómo empiezo hoy la charla? Porque también somos un grupo heterogéneo, y me pareció que era importante tomar un segundito para que, aunque sean verdades de perogrullo, o cosas que las tenemos bastante incorporadas la mayoría, poder definir el marco desde el que les hablo, ¿sí? Hace muchos años el Hastings Center, es un centro de ética muy importante de Estados Unidos, reunió una serie de referentes de distintos países para redefinir los fines de la medicina, algo que parece imprescindible recordar en estos momentos, ¿no? Reducir los objetivos de la medicina al curar hoy queda demasiado corto, miope y por las consecuencias quizás demasiado pobre. Hoy tenemos que entender a las ciencias de la salud con funciones mucho más amplias que esa. Está clarísimo todo lo que tiene que ver con la prevención. Muestra acabada tenemos con lo que estamos transitando con las vacunas, el desarrollo científico, tecnológico, las cuestiones de equidad en torno a medidas de prevención requieren de enorme atención de las ciencias de la salud. Las cuestiones de curar no se limitan necesariamente a curar. Hoy tenemos, obviamente, muchísimas enfermedades a las que podemos curar, pero tantísimas otras a las que no podemos curar, y sin embargo los tratamientos hacen que no se acorte la expectativa de vida o que la transiten con una buena calidad de vida. Ejemplo, el HIV, años atrás, no tanto tiempo atrás, una enfermedad gravemente mortal, hoy una enfermedad crónica. En tercera medida, lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, la necesidad de desarrollar, ¿sí? Y hacer accesible el cuidado paliativo a todos. Y cuando no se puede prevenir, curar o aliviar, el acompañar como una función de todos. Esto que parece algo muy sencillo, a veces perdemos de vista que todas estas son funciones, son los fines de la medicina. En este
texto que invito a leer, que es un texto largo pero llevadero, está muy bien relatado como la necesidad de definir estos objetivos, la necesidad de entender que obviamente tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en evitar las muertes prematuras, pero no todo el esfuerzo en obstinarnos, en interponernos ante la muerte inevitable, perdón. Que procurar una muerte tranquila, una muerte en paz, también es un fin de la medicina, del que nos tenemos que hacer cargo todos los que participamos, o todos los que tenemos algo que ver. Esta redefinición de los fines, el concepto de la autonomía, la revalorización de la autonomía, esta situación de que, por lo menos de este lado del mundo, en Occidente, la mayoría de nosotros valoramos las libertades individuales. ¿Sí? Convertirnos o estar transitoriamente en la situación de pacientes no nos puede hacer perder nuestra libertad y nuestra independencia para tomar decisiones. Todos estos conceptos han dado lugar en las últimas décadas a la aparición de procesos de consentimiento o de rechazo, ¿sí? Redefiniciones de lo que es suspender o no iniciar determinados tratamientos o medidas de soporte habitual, lo que tiene que ver con adecuación de tratamientos o de medidas terapéuticas, que está bastante, digamos, de alguna manera está un poco más arraigado. Lo que venimos a hablar hoy es de algo que más allá del poder consentir o rechazar hoy, cosa que para los grandes temas tenemos bastante presente, es cómo podemos hacer eso de manera anticipada. ¿Sí? Y en qué situaciones y qué significa anticiparnos y cuáles son las limitaciones que tendríamos o no para anticiparnos algunas cosas. De ahí lo de las directivas anticipadas. Haciendo un poquito de historia para ver cómo surgió esto de las directivas, está el caso de Nancy Cruzan. Muchos de ustedes lo deben conocer. Nancy Cruzan era una joven, 30 años, que una noche tiene un accidente de auto, sale despedida del auto, cae boca abajo en un charco de agua. Demoran más de 20 minutos en asistirla, eso ocasionó un daño en el cerebro, no llegó oxígeno suficiente a su cerebro, eso ocasionó un daño gravísimo. Hoy lo definimos como estado vegetativo permanente. El daño se traduce en definitiva en que Nancy queda con apertura de los ojos, sin conexión con el medio, respirando espontáneamente, pero sin ninguna posibilidad de recuperarse. En ese momento, a los inicios, le colocan un tubo de alimentación, ¿sí? Una sonda de alimentación, y transcurrido muchos años, transcurrido casi 5 años, los padres dicen, esto no es lo que Nancy hubiera querido. Ella hubiera valorado otras condiciones de vida, no hubiera admitido que la mantuviésemos con vida en estas condiciones. Empiezan todo un largo camino judicial, porque cuando lo plantearon los médicos en el lugar donde estaban, en el estado donde estaban, lo judicializaron. Este fue uno de los casos que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y 3 años después, o sea, a los casi más de 7 años de transcurrido el accidente, la Corte Suprema de Estados Unidos señala algo que marcó el rumbo y derivó, ¿sí?, en el concepto de los testamentos vitales o directivas anticipadas. La Corte Suprema primero señaló que las personas tienen derecho, ¿sí?, a rechazar. ¿Sí? Que la alimentación artificial es una medida de soporte vital. Y por último, que para poder suspender este tipo de medidas, sería muy bueno poder contar con información o evidencia clara y convincente. En el caso de Nancy, reconstruyeron, ¿sí?, lo que Nancy hubiera querido a través de no solo lo que dijeron los padres, sino lo que dijeron muchos de sus amigos.
Pero esta reconstrucción muchas veces es sumamente difícil, y es justamente lo que se quiere evitar a través de documentos que digan anticipadamente cuál es la opinión de ese paciente que está ahí, pero ya no puede opinar. Entonces, ¿qué es el objetivo de una directiva anticipada? Ese, conocer con claridad los pensamientos de las personas acerca de los cuidados que preferirían recibir en determinadas circunstancias. Como lo hacemos de manera anticipada, quizás hay algunos límites o algunas cuestiones a tener en cuenta. Más allá de la definición, ¿sí?, que es la manifestación escrita, hecha por una persona capaz, que expresa estas instrucciones en caso de necesitar esta asistencia cuando ya no pueda producirla, me interesa desglosar algunas cosas puntuales. Primero, que para nosotros la ley obliga a que sean mayores de edad, sean mayores de 18 años. Independientemente de la mayoría de edad, lo que necesitamos son personas competentes, personas que entiendan acerca de qué cosas están decidiendo. Que las instrucciones que tienen estos documentos básicamente tienen que ver con el tratamiento médico. Existen distintos niveles de atención donde quizás haya otro contenido, ¿sí?, o un contenido más amplio de las directivas. Yo comento desde el lugar, desde un hospital de alta complejidad, un hospital de agudos, donde nuestra injerencia termina en los tratamientos médicos, no en otras cuestiones personales. La condición sobre la que están hablando puede ser actual, puede estar padeciendo algo, ¿sí?, puede ser un enfermo en el inicio de su Alzheimer, o puede no tener absolutamente nada, ¿sí? Y por supuesto todo lo que se solicita a través de una directiva está comprendido dentro de las buenas prácticas clínicas. ¿En qué circunstancias se aplican, ¿sí?, o cuál es el mensaje? ¿Cuándo quiero yo que estas cosas que estoy diciendo ahora se pongan en práctica? Bueno, no solamente en una enfermedad en fase terminal, sino en todos estos otros daños neurológicos, ¿sí?, con inconsciencia permanente o con daños tan severos, ¿sí?, sin expectativas de recuperación, donde también, ¿sí?, para muchas personas estas condiciones de vida no son aceptables. Siempre se nos pregunta acerca del marco legal, y en esto tomo un paréntesis antes de la ley. Nosotros en el Hospital Italiano aceptamos y promovimos directivas anticipadas antes del 2009, mucho antes, alguna de 2009, bajo la ley que nos ampara, que una es la Constitución Nacional. El artículo 19 de la Constitución habla de los derechos personalísimos, nada más personal, privado, que las cuestiones sobre nuestra salud y nuestro cuerpo. La ley de ejercicio de la medicina, que es de los años 60, también nos obliga a los médicos a informar, reconocer y respetar aquellas decisiones de los pacientes en cuanto a rechazar tratamientos. La ley de 2009 vino a poner el nombre y apellido de las directivas anticipadas, más allá de muchas otras cosas con respecto al consentimiento, a la información. La verdad que es una ley que ha aportado bastante al ejercicio de la medicina. En el caso de las directivas, le puso nombre y apellido. Ya sabemos, las llamamos directivas anticipadas, no tenemos más problemas con el nombre, sabemos cuál es el contenido, sabemos cómo se aplica, tenemos todo el marco, y ahí estábamos fenómenos. Nosotros en el hospital estábamos chochos. Apareció en 2012 la ley que todo el mundo conoce como Ley de Muerte Digna, que generó algunos cambios. El cambio particular con respecto a las directivas anticipadas es para mí muy difícil de entender, ¿no? Es medio estrambótico. Es la única cosa, la única cuestión de la atención de la salud donde introduce la figura de un escribano o de un juez de primera instancia. Yo no sé ustedes, pero yo no sé cómo haría para llegar a un juez de primera instancia. No sé si tocó el timbre al juzgado o qué pasa, qué es lo que le pasó a la gente. O cuánto
primero, si los escribanos saben hacerlo, cuál sería el costo. La verdad es que fue muy difícil de aceptar en su momento, protestamos bastante, obviamente, no fuimos escuchados. Es algo muy, muy inentendible, tanto que de hecho nosotros en el hospital facilitamos el acceso a una escribana sin costo para los pacientes, y así todos son muy pocos los pacientes que le dan valor a esto. La verdad que la gente tampoco entiende por qué en este tipo de cuestiones tiene que acudir a un escribano. En el 2015, con la ascensión del nuevo Código Civil y Comercial, nuevamente mencionan las directivas anticipadas y dicen que, en este caso no mencionan la cuestión de los escribanos, entonces no sé si hay muchos abogados acá, yo conozco una, la doctora Mazzaro, que me apoya en esto. De vuelta al mundo de la ley tiene visiones, media biblioteca para un lado y media para el otro. Algunos dicen que no lo diga el Código Civil no significa que no siga estando vigente la ley. La cuestión, creo yo, que la realidad se impone. La gente que quiere expresar estas cosas lo hace, confía en los mecanismos de control. Nosotros en el hospital, el mensaje que transmitimos es que nosotros nos convertimos como en el garante que eso se cumple, independientemente de que cumpla estos requisitos legales, que obviamente no podemos hacerlo fuera de la institución, pero que dentro de la institución nosotros somos los responsables porque nos importa lo que la gente nos está diciendo con eso, ¿sí? Nos importa dejarlo bien registrado. Y nos importa, y vale como vale cualquier cosa que uno pueda registrar de manera correcta en una historia clínica. Digamos, profundizando un poco más nuestra experiencia, les decía que nosotros llevamos más de 10 años, 12 años trabajando honesto, nos encontramos con algunas dificultades, creo yo que las más desafiantes han tenido que ver con la comunicación en todo nivel, con la comunicación a los profesionales de la salud y con la comunicación a la comunidad en general. Nosotros lo que hicimos fue elaborar un documento que no es nada en especial, no inventamos demasiado, es muy parecido a muchos otros documentos que se han usado en otras partes del mundo. Desarrollamos un proceso para registrar esos documentos, como una cosa importante es que estos documentos estén accesibles al momento que se tengan que aplicar, ¿no? Tenemos nosotros la ventaja de tener una historia clínica informatizada, entonces acceder a información es posible, no es sencillo a veces porque es tanta la información acumulada que no es sencillo. Lo que hicimos fue poner como un botón, un dispositivo, así como aparece una alerta que dice que alguien es alérgico, también aparece como una alerta que dice que alguien tiene una directiva anticipada. Y establecimos, diseñamos algunas estrategias de comunicación, nos convertimos en una instancia de supervisión, apoyo, seguimiento de las directivas. Este es el documento, no creo que valga la pena leerlo completo, contiene, desarrolla lo que mencioné anteriormente, explica estas situaciones, señala que limitar algunas cosas no significa negarse, ni mucho menos a recibir tratamiento para estar cómodo, aliviado de dolor o sufrimiento. También señala algunas de las cuestiones, algunas de las medidas de soporte vital, no porque sea imprescindible hacer el checklist de qué, sino porque esto también nos ayuda a que la persona que está firmando este documento comprenda los alcances, ¿sí?, de los tratamientos a los que estaría, descartando, y señala algo que sigue siendo un tabú, que es si se dieron comienzo a determinados tratamientos, ¿sí?, es oportunidad para retirarlos una vez conocidos estos documentos. Nosotros tenemos la firma del paciente, eventualmente si hay algún testigo, no es imprescindible, la firma del médico, y lo subimos a la historia clínica. Lo tenemos ahí como una forma segura.
Muestro acá simplemente para comentarles que las vías de comunicación, nosotros tenemos muchas vías de comunicación y sin embargo no es sencillo llegar a la comunidad, a la comunidad en general. Este es el portal de salud, tenemos una revista del hospital, desarrollamos flyers. Tuvimos nuestro momento de apogeo con el momento que se discutió la ley de derechos del paciente. Acá está el caso y en un costadito, no sé si ven, está la foto de un paciente nuestro, que era una persona al que había pensado en las directivas anticipadas. Cuando vio que el hospital contaba con ello, dijo, esto hay que divulgarlo, y se convirtió en nuestro community manager del momento, ¿sí? Y tanto el ejemplo de Miguel Ángel, este paciente, como el ejemplo de la gran cantidad de directivas que se sucedieron en esa etapa, a mí me confirma esta cosa que hay montones de situaciones que si no se generan desde las bases hacia arriba, no, no rinden su fruto, no logran cuajar en la sociedad. Por eso me parece tan importante que haya grupos como como el que ustedes administran o promueven, que da oportunidad a todos, como comunidad, no como comunidad científica, digo, como sociedad, de poder proponer, exponer, empujar a que algunos cambios sucedan. Nosotros también, digamos, dentro de toda la promoción de derechos de los pacientes, esto es parte de una señalética que tenemos en el hospital, tenemos esto de las directivas anticipadas. Y bueno, para ir terminando, nosotros ya tenemos unas 1000 directivas anticipadas. La edad promedio de la gente que la firma en general es gente mayor. La mayoría son mujeres, en parte también porque es la prevalencia en ese grupo etario. La mayoría de las personas no tienen enfermedad terminal. En esto una compañera nuestra del comité, Juliana Camoirano, una médica de familia, ha hecho una investigación acerca de las personas que con una enfermedad terminal han firmado directivas anticipadas para indagar mejor qué pasa. Nosotros hasta ahora conocemos mejor el proceso de promoverlas, cuando la gente la firma, pero la parte de cuánto influye esto, cuánto beneficia esto, cuánto colabora esto en el proceso de toma de decisiones cuando las directivas tienen que ser aplicadas, todavía es más difuso y menos conocido para nosotros. La mayoría de las directivas están firmadas por médicos de cabecera del hospital donde estoy. El sistema se apoya mucho en el médico de cabecera, médicos de familia, médicos clínicos, médicos geriatras. El denominador común, si tengo que decir, la experiencia de estos años con la cantidad de personas que hemos visto que han firmado sus directivas, es primero que la mayoría eran personas que previamente valoraban su autonomía. Y esto es importante porque, bueno, es gente que estaba, digamos, no creamos una necesidad, una demanda, la demanda estaba, quizá tengamos que trabajar mucho más para que todos los otros comprendan, ¿sí?, este valor que tiene el ejercicio de la autonomía personal. La mayoría de estas personas en su relato de cómo llegaron a buscar un documento como esto o a tomar decisiones de esa manera, nos relatan historias de vida donde de manera más cercana o menos cercana, más dramática o menos dramática, pero compartieron el proceso de una persona deteriorándose, con equipos de salud con dificultades para tomar decisiones o con familias con limitaciones para poder tomar esas decisiones, y asistieron a ese proceso que es muy doloroso y desgastante para todos. La mayoría de las personas cuando nos firman las directivas sienten como un alivio. Muchas nos han dicho, bueno, ahora estoy tranquila, ¿no? Eso es algo que a mí particularmente me genera una enorme satisfacción. Muchos médicos que han firmado directivas con sus pacientes nos dicen esto, ¿no?, de la satisfacción que sienten cuando son parte de ese momento, de esa oportunidad. La verdad es que yo les decía, hace muchos años que atiendo
que atiendo en el hospital, hay pacientes que conozco de hace muchísimo tiempo que me han visto embarazada de mi hija que tiene 20 años, que nos hemos ido viendo avanzar en la vida, y cuando hablamos de estas cosas, el momento de hablar del futuro, de hablar de tomar estos recaudos, es un momento de mucha confianza, de mucha intimidad, que a mí me llena de satisfacción y también me carga de una enorme responsabilidad, porque quienes tenemos esta oportunidad de que nos confíen estas cosas, tenemos que actuar con enorme responsabilidad. De mi parte nada más, solamente compartir esta foto que cumple un año. Esta foto circuló en las redes, viene circulando desde el año pasado, a mí realmente me conmovió. Este es un paciente catalán, están en Barcelona, estuvo casi 2 meses aislado por el COVID, y parte de la promesa fue que iba a volver a ver el mar, y me parece una imagen magnífica de todas las otras cosas que hay que hacer en el cuidado de las personas que van más allá de un tratamiento específico. De mi parte, espero haber sido lo suficientemente breve como para que Viviana pueda explayarse y que tengamos lugar a preguntas después. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Bueno, me he quedado muy conmovida por esta última imagen, así que estoy como respirando. Yo la miro y la miro y la miro, y la verdad es que, no sé, más allá de lo que significa el mar para muchos, ¿no? Esta cosa de haberle dado ese horizonte a ese paciente, ¿no? Concederle ese pedido, ese deseo. Una maravilla. Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy a sumar. Primero contarles acerca de un poco de mi camino. Como dijo Cookie en la presentación, yo me vengo dedicando hace muchos años al acompañamiento en fin de vida. Precisamente hice mis primeros pasos en la plena crisis del HIV, que vos citaste, Laura, y me encontré acompañando en aquellos años a personas en fin de vida en situaciones de altísimo sufrimiento, una letalidad también alta, en general edades bastante jóvenes, con conflictos familiares, con escasa o complicada información, en fin, una combinación de variables que colaboraba con situaciones de alto voltaje emocional. En lo personal eso influyó mucho en mí, me planteó un montón de interrogantes y me incitó a buscar, a explorar, a estudiar. Así fue como conocí los cuidados paliativos y empecé un camino que sigo transitando hasta el día de hoy, desde el cual intento promover la importancia de aprender a acompañar y a acompañarnos en situaciones de fin de vida. Mi idea es que toda persona puede aprender a acompañar, toda persona puede ser acompañada si así lo desea, que acompañar es una tarea humana, un potencial a desarrollar. Lo mío tiene que ver con fin de vida, el acompañamiento no se reduce al fin de vida, el acompañamiento abarca todos los momentos de la vida de un ser humano. En la situación particular de fin de vida se presentan desafíos especiales y en nuestra cultura en particular, el desafío de afrontar la finitud, la condición de fin de vida que es absolutamente certera para todos, para cada uno de nosotros, y que tanto nos cuesta reconocer, nos cuesta incorporar como destino, y por lo tanto nos cuesta prepararnos, porque aquello que excluimos
de nuestra conciencia, de nuestra ruta de vida, no lo vamos a abordar negándolo, no nos vamos a preparar. Y la no preparación para afrontar el fin de vida es una de las causas de alto sufrimiento, personal y social también. Entonces, desde esta idea es que, como les decía, vengo y venimos, porque desde la Asociación El Faro somos un gran grupo de personas que venimos promoviendo la conciencia sobre la preparación para la muerte, la preparación para el fin de la vida. ¿Qué es lo que nos pasó? Haciendo la tarea del acompañamiento, entrando en contacto con personas, con familias, con cuidadores y con profesionales de la salud, descubrimos, entre otras cosas, la escasa información que suelen tener las personas, las familias, acerca de los derechos que los asisten en fin de vida. Imagínense ustedes que el acompañamiento implica un contacto personal, un proceso a través del cual se va conociendo a la persona que acompañamos, conocemos su historia, conocemos sus sistemas de creencias, sus valores, sus principios, conocemos su manera de tomar decisiones, nos ubicamos en el contexto de su vida cotidiana. El acompañamiento ahora, excepcionalmente por la pandemia, no lo estamos haciendo de esa manera, pero el acompañamiento es presencial y domiciliario. Conocemos los objetos de las personas, los libros, las fotos, los colores, los olores que la rodean. Hacemos realmente un vínculo. Y dentro de ese contexto vincular es que fuimos viendo que muchas veces traemos al espacio del acompañamiento información altamente significativa. Un ejemplo es la existencia de los cuidados paliativos. No pocas veces, muchas veces somos nosotros los acompañantes los que ponemos en la conciencia de las familias la existencia de los cuidados paliativos y el derecho que tienen todas las personas a ser acompañadas por un equipo de cuidados paliativos. Y del mismo modo, y voy llegando al punto, es que nos fuimos dando cuenta que poco conocen las personas el derecho que tienen a redactar sus directivas anticipadas. Por un lado nos sorprende y por otro lado nos damos cuenta que desde el momento en que se sancionan leyes hasta que la información de la ley realmente vive en la población, pasa tiempo. Creo que ninguno de nosotros conoce todas las leyes vigentes, salvo aquellas que en particular le toca porque lo afectan en su vida diaria o porque se encuentra en situaciones específicas que lo han hecho consultar. Y este es el caso de una persona que, por ejemplo, recibe un diagnóstico o está ya en una edad avanzada y desea comunicar a su entorno significativo, a su equipo tratante, aquello que desea o no desea que le sea hecho en el caso de encontrarse en una situación de fin de vida y no poderse comunicar directamente. Esto es importante de destacarlo, porque las directivas anticipadas previenen justamente que en caso de no poderse comunicar, ese documento exprese la voluntad, el deseo, la intención de la persona. A partir de que en el Faro nos fuimos dando cuenta de esta situación, es que nos propusimos redactar un documento que pudiera estar disponible para toda aquella persona que lo quisiera consultar y que también pudiéramos ofrecerle a las personas que acompañamos. Fue un proceso, nos llevó varios años redactarlo, buscamos asesoramiento, leímos las leyes,
probamos distintas formas de redacción, nos parecía importante que sean claras las directivas anticipadas. Hicimos varias reuniones en donde compartimos con los presentes para que nos ayudaran a revisar el modo como está redactado el documento, porque básicamente lo que nos interesa, y por eso lo comparto hoy acá porque es un poco la idea también de este conversatorio, es que no resulte una tarea complicada. Tiene sus desafíos, que ahora los voy a comentar, pero básicamente la idea es que redactar las directivas anticipadas sea parte de un proceso de comunicación con uno mismo y con el entorno. Y que la redacción de las directivas anticipadas idealmente culmine una serie de conversaciones, conversaciones que uno se va animando a tener en la mesa familiar, con amigos, preguntando, porque un aspecto interesante que descubrimos en este camino es que cuando uno se dispone a redactar sus directivas anticipadas, muchas veces toma conciencia de que no conoce los deseos de otras personas. Entonces, el mismo proceso que nos sirve para redactar las propias, nos sirve para entablar conversaciones altamente significativas con seres queridos. Ejemplo, no todos sabemos si nuestros amigos o nuestros familiares, por ejemplo, estarían de acuerdo con recibir un trasplante de órganos. Quizá lo sabemos, pero no siempre, no lo demos por sentado. Y no son conversaciones que solemos tener en la mesa familiar. Sin embargo, es una de las posibles frases que querramos dejar por escrito en una directiva anticipada, si somos donante de órganos o si queremos recibir un órgano donado. Entonces, la idea, y un poco lo que queremos promover también desde este grupo, es que nos animemos a hacer el proceso de contemplar la posibilidad de redactar directivas anticipadas desde una mirada humana, desde pensar qué queremos, qué imaginamos, qué nos gustaría, con qué estamos de acuerdo y con qué no. Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones para esto. En principio, que necesitamos, como dijo Laura, información para poder decidir si nos gustaría o no, por ejemplo, recibir alimentación a través de una sonda nasogástrica. Es importante que sepamos qué es una sonda nasogástrica. No es una información de un posgrado, es una información simple que podemos todos comprender, podemos consultar con nuestros médicos y de ahí tener más o menos una idea de qué se trata. Entonces, por un lado necesitamos información. Por otro lado, y quizás lo diría previo, necesitamos imaginarnos, y este es uno de los desafíos, imaginarnos un escenario futuro en donde no estemos en condiciones de comunicarnos directamente, así como yo ahora me estoy comunicando con ustedes, y a la vez nos parezca importante que se tenga en cuenta lo que deseamos o lo que rechazamos. Esto es un desafío porque mientras funcionamos en la vida cotidiana, no siempre nos podemos hacer a la idea de ese probable escenario, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Como también comentaba Laura, no necesariamente tenemos que tener un diagnóstico que, por ejemplo, de una enfermedad que pudiera ser terminal. Cualquiera de nosotros puede tener un accidente en la vía pública. Entonces, contemplar ese escenario como un escenario posible que nos puede tocar vivir y a partir de ahí hacernos unas cuantas preguntas respecto de lo que quisiéramos y no quisiéramos que nos sea hecho.
Por otra parte, el documento, yo les voy a mostrar, para que tengan una idea, este es como les comentaba Laura, lo que yo les voy a mostrar es un documento más, es el que nosotros hemos diseñado en el Faro, pero a la vez también es importante aclarar que existen numerosos ejemplos de documento, supongo que se ve mi pantalla, lo estoy poniendo para que vean. Todavía no, Viviana. ¿No se ve ahora? Todavía no. Y ya, o sea que está por empezar. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, este es el nombre de fantasía que le pusimos al documento, se llama Mi vida al final de mi vida, y es un documento de directivas anticipadas. Lo que yo les quiero mostrar, no lo voy a leer, es bastante largo, es que nos atuvimos a lo que plantea la ley, también contemplamos esta dificultad que trae la ley 26.742 desde el momento en que impone la firma de un escribano. Entendemos que es una medida no constitucional, injusta, y que complica el proceso de la redacción de directivas anticipadas. Lo que les quiero mostrar es que nosotros lo que hemos contemplado son 3 grandes instancias. Lo voy bajando para no detenerme. En una primera instancia, planteamos la importancia de elegir a aquella persona que sería quien hable por nosotros y exprese y se ocupe de que se cumplan nuestras directivas anticipadas. Es lo que comúnmente se llama un representante legal. Un representante legal es alguien con quien vamos a comunicarnos en el proceso de la redacción de las directivas anticipadas, porque es una persona que, por un lado, va a ser depositaria de nuestra confianza, va a recibir un poder entregado por nosotros y va a tener ciertas responsabilidades. Esto ya es una pregunta que podemos empezar a hacernos todos. ¿A quién elegiría como representante legal? Puedo poner hasta 2 representantes legales, y acá cada uno va a tener diferentes consideraciones. Yo puedo decir, mi representante legal ideal es mi esposo o mi esposa, o puedo decir todo lo contrario, justamente por ser esposo o cónyuge no lo elegiría como representante legal. Necesitamos que sea una persona que nos conozca y a la vez tenga esa capacidad, llegado el momento, esa firmeza de hacer saber que ese documento existe. Tenemos que contemplar que sea una persona que viva relativamente cerca, que no viva en otro continente. Llegado el caso, tiene que estar más o menos accesible. Yo les voy diciendo consideraciones que por supuesto cada uno de ustedes evaluará, relativizará o tendrá en cuenta para el momento en que encare este proceso. Entonces, por un lado, un eje es pensar quiénes son esas personas depositarias de nuestra confianza. Por otro lado, como decía antes, tener en cuenta esta información que nos va a permitir rechazar o consentir determinados tratamientos. En el documento, que también les quiero mostrar esta parte, solo para que tengan una idea, hicimos, por un lado, una lista bastante extensa de lo que nos parecieron que podrían ser las atribuciones que este representante legal podría tener. Por otra parte,
en una segunda instancia, hicimos una lista bastante extensa de lo que consideramos que podrían ser los tratamientos médicos que podríamos asentir o rechazar. Les quiero mostrar. Digo bastante extensa porque no tiene límite, pero tratamos de incluir todas aquellas intervenciones, no solo por el hecho de aceptarlas o rechazarlas, sino para que empecemos a ver respecto de cuáles necesitamos información. Una sonda nasogástrica, botón gástrico, alimentación parenteral, reanimación cardiopulmonar, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, etc. También incluimos, lo mismo que nos compartió Laura, con toda claridad, que si algunas de estas medidas se hubieran implementado y no las deseamos recibir, se ordene el inmediato retiro. Y también agregamos una tercera instancia, porque acá nos planteamos que considerábamos importante que no solo estuvieran incluidas las intervenciones médicas. Piensen que este documento, a diferencia del que nos compartió Laura, no está vinculado estrictamente a una institución médica, sino que es un documento que pretendemos que sea de difusión general. Y entonces nos pareció importante darle voz, darle lugar a un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el tratamiento y el acompañamiento en fin de vida. Y aquí incluimos cuidados corporales, la eventualidad de ser trasladado a un hospice, a una casa para recibir cuidados de fin de vida, el deseo o el anhelo que puede tener una persona de que aún no pudiéndose comunicar, haya música en su entorno, se rece o se ore en su entorno acorde a sus prácticas espirituales o religiosas. Si la persona, si queremos nosotros, estar acompañados en todo momento o no. Si queremos que se nos hagan tratamientos corporales, como por ejemplo un masaje. Y además nos pareció importante que dentro de las directivas anticipadas figuren algunas pautas respecto de lo que deseamos que se haga con nuestro cuerpo. Si deseamos que sea enterrado o cremado, si deseamos que haya un funeral, si nos gustaría que haya una ceremonia o algún ritual posterior a nuestro fallecimiento. Esto que yo les comparto tiene que ver con desmedicalizar de alguna manera y desjudicializar la idea de las directivas anticipadas. Es decir, incluir, por supuesto, las cuestiones legales y las cuestiones médicas, y a la vez incluir todo lo que hace a la condición humana en fin de vida. Quizás son aspectos a los que no siempre prestamos atención o que damos por sentado que van a estar. Sin embargo, es importante que los podamos comunicar. Pero como dije antes, y con esto voy redondeando para que tengamos tiempo para intercambiar, no se trata solamente de plasmar el documento, sino también ponderar la importancia del proceso previo. Por lo menos en mi experiencia personal, ese tiempo que lleva redactarlo, ese ir y venir muchas veces y un día tener claro una decisión y luego ponerla en duda y luego volver, tiene mucha riqueza. Y poder conversar con otros, hacerles saber a las personas con las que convivimos o con las que tenemos vínculo cuáles son, es sumamente importante. Ni que hablar, conversar con los profesionales de la salud que nos acompañan y tener la
digamos, la libertad de elegir cómo queremos ser tratados. Esto es fundamental. Un detalle no menor es que un documento de directivas anticipadas se puede modificar tantas veces como deseemos, mientras estemos, por supuesto, con la capacidad para hacerlo. O sea, ningún documento es definitivo, puede ser modificado y revisado, y de hecho se sugiere que así lo sea, porque si yo redacto hoy mis directivas anticipadas, en 5, en 3 o en 8 años probablemente haya habido cambios en mi vida, y si me vuelvo a contactar con ese documento que escribí, es altamente probable que quiera o agregar o quitar o revisar algo, además de que puede haber novedades en el ámbito legal o en el ámbito médico que yo quiera incluir en el documento. Bueno, me voy a detener acá, así nos queda un tiempo para poder intercambiar. La idea es que podamos abrir micrófono, así que no sé si han escrito, no, veo que no. Bien. Yo lo que comentabas, Viviana, Sí, Laura. quería digamos, cómo los contextos nos marcan distintas necesidades, ¿tá? Y distintas posibilidades. Nosotros un documento con esa profundidad de cosas no lo podríamos hacer. Y a lo que apuntamos, que a lo mejor esa población también alejada de la enfermedad, ¿sí? La discriminación sobre muchas de esas cosas del documento tampoco sería posible. Pero más allá de los documentos, todos tenemos en claro que lo que importa es el proceso. Nosotros tenemos un sistema de borrador, ¿tá? Los médicos pueden imprimir un borrador, dárselo al paciente, el paciente lo lea. Y yo contaba la otra vez que yo tengo muchos pacientes a los que le he dado el borrador y no volvió con la intención de firmar la directiva. Pero sin embargo, hay una función que se cumplió, que es abrir la posibilidad de discutir el tema, independientemente de que después eso redunde en un documento firmado. Que esta es otra cosa cada vez que la gente analiza, bueno, pero las directivas anticipadas son documentos que han fracasado en el mundo. En Estados Unidos un 20% de la población la firma. Digo, es un montón un 20%. ¿Sí? Que 20% lo firme es un montón. Nosotros tenemos muchos pacientes. 1000 directivas anticipadas es un montón. Porque esas 1000 resultaron en muchas otras conversaciones que a lo mejor no terminaron en una firma por diferentes razones, pero sí generó el diálogo, generó la conversación, generó el llevar a casa y definirlo, y conversarlo en familia o con amigos. Sí. Me haces acordar, Laura, algo interesante y lo comparto con todos. Cuando nosotros iniciamos este proceso, fuimos a consultar documentos en el mundo, documentos que existían en el mundo. Y entramos a un montón de páginas en España y nos descubrimos con agrado que en muchos sitios web de municipios españoles oficiales se puede descargar un documento de directivas anticipadas, o sea que está promovido por los municipios. Vimos documentos de Estados Unidos, y en un momento leímos un artículo bien interesante que decía que nuestra cultura, la cultura latina especialmente, le da mucha importancia a la opinión del entorno, ¿sí? Que si bien estamos hablando de la autonomía, de la libertad individual, de la importancia de que conocer, por supuesto, lo que cada uno piensa, para nosotros lo que contempla nuestra familia y nuestro entorno es muy importante. Entonces, con más razón, propiciar las conversaciones con el entorno viene de la mano de nuestra forma de ser, ¿sí? No nos da lo mismo si nuestra familia está de acuerdo que no está de acuerdo con lo que vamos a decidir. Y esto muchas veces ya de por sí es enriquecedor. Nosotros acotamos un poquito también la figura del representante, no como representante legal, porque si no, de vuelta nos veríamos envueltos en una serie de requisitos
para los que no somos el organismo para, pero sí la posibilidad de nombrar a uno o dos, a los que fueran, no hay un límite, pero sí dentro del contexto de lo que dice la directiva, no para modificarla, no para revocarla, sino para ayudarnos a ampliar, ¿sí? Su contenido o a interpretar su contenido si hay alguna circunstancia que lo amerita. ¿Sí? Claro. Pero no para arrogarse lo que un representante podría, que es la decisión. El veto, claro, Ujú. totalmente. Sí. Laura, ¿te parece que escuchemos a Sí, quienes... perdón. No, por favor. Hay un botoncito al costado para levantar la mano, así que si alguien quiere hacernos llegar una pregunta, no tiene más que... Yo voy a tratar de estar atenta. Grisel, Adrián. Ah, sí, perdón. ¿Viste a alguien, Laura? no, que Grisel de Pascuale dice que antes se expresaba por documentos públicos en un registro notarial. En la provincia de Buenos Aires empezó siendo así, ¿sí? Antes de que apareciera la ley. Y se llaman actos de Autoprotección. autoprotección. Mm. Bueno, Adrián, te escuchamos. Sí, muy interesante las dos ponencias. Yo quería, en primer lugar, rescatar la idea que al final de la posición de la disertación de Laura se entrevió, que es algo que yo aprendí haciendo cuidados paliativos. No hay manera de modificar la manera en la que una persona vivió, y esa manera en la cual la persona vivió su vida es la manera en la cual va a morir su muerte. No hay una lógica en cómo vivió una persona y cómo esa persona va a querer encarar su muerte. Más allá de que las directivas anticipadas nos puedan dar en forma explícita y taxativa determinados límites, está bien que la autonomía de las personas pueda ejercerse así, también hay un continuum entre cómo fue la vida de una persona y muy probablemente cómo desee pasar los últimos momentos de su vida. Eso por un lado. Y por otro lado, me pareció muy extenso el documento que presentaron para ser fácil de ser aplicable. Yo además cuidados paliativos pediátricos, con lo cual muchas de estas cosas hay que pensarlas para sí dialogarlas en familia, sí o sí. Uh-huh. Y cuando trabajamos con adecuar propósitos terapéuticos, también trabajamos tratando de anticiparnos a las circunstancias cuando vemos el deterioro de una progresión neurológica infantil, por ejemplo. Me parece que por ahí sirve mucho esto que ustedes han elaborado como una suerte de lista de chequeo para los profesionales que trabajamos en el tema, poder acercarle más cosas de reflexión a nuestras familias con las que trabajamos y colaboramos, que un documento frío que una persona se pueda bajar en la red y autoadministrarse. Me parece que es un proceso, y es un proceso en el cual los profesionales de la salud que queremos ayudar a los pacientes somos parte de la facilitación, de facilitar eso. No sé si, yo también he leído varias veces los documentos que las distintas comunidades de España y algunas incluso gobiernos municipales de España han promovido, siempre lo difícil de esos documentos es que parecieran ser hechos para autoadministrarse, como el llenar el formulario de un banco. Y me parece que es un proceso donde el diálogo, y sobre todo, como decías vos, ¿no? En el marco de la cultura latina, el diálogo de la familia y el entorno de la persona suele ser muy importante. Quería felicitarlos, una muy linda iniciativa. Sí. Gracias, Adrián. Gracias. Hay otra persona. Ah, ¿Romina?
Sí, abrite el micrófono, Romina, estás muteada. A ver si podés abrir el audio. No, ahí apagaste la cámara. Era otro botón. Al ladito. No. Ahí está. Ahí me Ahí escuchan. va. Sí, Ahí claro. va, ahí va, ahí va. Talento. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Sé que habíamos hablado en alguna oportunidad por mensaje y demás, pero bueno, no tuve la oportunidad de conocerlos cara a cara, que me parece súper importante. Felicitaciones desde ya por el espacio. Muchísimas gracias por brindarnos este lugar de información, de contención, que cumple para mí muchas funciones. Realmente me agrada muchísimo poder ser parte y poderme de alguna manera nutrir con todos ustedes que son profesionales en este ámbito y que son personas que por supuesto vienen desde hace mucho tiempo más que yo, familiarizados con todo esto de tema de cuidados paliativos, determinados conceptos y demás. En mi caso, por ejemplo, suele llamar la atención que soy una persona joven y que de alguna manera hoy también me encuentro bien y suele ser, suele causar de alguna manera impacto en que con 33 años pienso en esta cuestión de directivas anticipadas y que también lo traslado a todo mi núcleo de amigos, familiares, conocidos, personas con las que trabajé, personas que son profesionales, colegas y demás, y yo lo traslado con total naturalidad y quiero informarles de que esto se tiene que hablar, se tiene que tomar conciencia, a pesar de que me ven y dicen, pero Romy, tenés solamente 33 años. Bueno, pero así todo, me interioricé en un montón de cuestiones, estuve con un problema de salud, no obstante, si bien lo pude solucionar, sé cuáles son los conceptos de sonda nasogástrica, alimentación parenteral, estuve en cama mucho tiempo, estuve en reposo, estuve en rehabilitación, creo que pasé por muchas etapas y hoy puedo decirle a las personas desde todos los puntos de vista, tanto desde el ámbito legal como también lo que yo sentí como paciente, que es súper importante que nuestros derechos sean cumplidos. Sean ejercidos y demás. Cuesta mucho incluir a las personas de mi edad, del rango de edad de 30 a 40 años. Yo noto que las personas de mi edad no tienen esta posibilidad contemplada, pero sin embargo hay muchos que estamos en situaciones de pacientes que tenemos alguna enfermedad de tipo incurable, no terminal, pero si no incurable, y también como decían ustedes y mencionaban, todos estamos expuestos a que en algún momento nos pueda suceder algo en la calle, porque siempre hablamos de paciente, pero también está la persona que no es paciente de nadie, que mis amigos, por ejemplo, no se van a hacer un chequeo médico, porque están bárbaros, van una vez al año y ni siquiera van, hace 10 años que no pisan un consultorio médico. Entonces ahí creo que no entramos en el concepto de pacientes, porque ellos no son pacientes, pero creo que también tienen la posibilidad de elegir en caso de no poder hacer cumplir su autonomía, como me pasó a mí. Yo era una persona súper sana y de pronto me encontré en que no podía hacer cumplir lo que yo quería, no me pude expresar en un momento, estuve con respiradores, estuve mucho tiempo en terapia intensiva, entonces todo eso me hizo pensar de que lo importante que es dejar expreso antes nuestra voluntad, porque a nuestra familia también le cuesta mucho tomar una decisión por nosotros, porque nos quieren, porque tenemos una relación subjetiva, entonces es muy difícil que puedan tomar una decisión basándose en lo que nosotros querríamos hacer. Es como armar todo un rompecabezas con el cual faltan un montón de piezas. Entonces lo que a mí me preguntan muchas veces es, bueno, a ver, yo no soy paciente, pero si me pasa algo, sí, no querría quedar en coma, no querría quedar incomunicado y que nadie sepa cuáles fueron mis deseos. ¿Qué tengo que hacer si no soy paciente? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Cómo hago? ¿Tengo que contactar a algún profesional médico o algún profesional que se especialice en el ámbito jurídico? ¿Qué es lo que hace una persona en estos casos? Que no es paciente de nada, pero que sí es una persona autónoma que quiere que se respete su decisión más adelante. Esa es mi consulta. Como mostraba, no hace falta tener una dolencia ni justificar nada. Uno es una persona que en el lugar donde se atiende puede ir y expresarlo. Yo te hablo desde el hospital donde estoy. Cualquier persona que pertenece a nuestro sistema de
de prepago o si atiende el hospital bajo cualquier otra cobertura, si nos consulta, firma una directiva anticipada. Es ley, en los hospitales públicos también es accesible. Entonces, cualquier persona, la categoría de paciente es una circunstancia. Todos somos personas que vamos y consultamos por X necesidad. No hace falta tener una condición, es ir y consultar. Como son directivas médicas anticipadas, es en el ámbito de la salud donde se firman, ¿sí? La mayoría. En realidad, más allá de que, como explicaba Viviana, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el cuidado también es parte como comentaba al principio, del ámbito de la medicina. Obviamente, en diferentes, no es un hospital de agudos quizá el lugar para cierto tipo de cuidados y no es un hospice el lugar para otros tipos de cuidados, pero digamos, son cuidados, digamos, necesidades asistenciales de las personas. ¿tá? Así que a cualquier lugar donde haya algún profesional de la salud que te asista. Perfecto, perfecto, quedó súper claro. Eso era lo que siempre debatíamos con mi grupo, porque Y es cierto que las circunstancias, por eso el ejemplo de Nancy, es para cualquier circunstancia, para lo que nos podría pasar, no para lo que nos está pasando, porque para lo que nos está pasando consentimos o rechazamos ahora. ¿sí? Exacto. También es cierto que es muy propio de los jóvenes posponer eso, pensar en eso de manera tan hipotética. ¿sí? Por algo son la mayoría, por lo menos la experiencia nuestra y en gran parte del mundo, son personas que ya han atravesado algunas experiencias en su vida, ¿no? Para no ponerlo en términos de años nada más. Perfecto, listo, queda súper claro, esa era mi duda, porque muchas veces en mi rango de edad no se conoce esto, no se habla y siempre nos toma de sorpresa, porque somos por lo general personas activas, personas con una vida que no contempla esta finitud, como dijeron ustedes, esta finitud de cerca, ¿no? También, es muy importante. Romina, hay que tener en cuenta que en el caso de que una persona tenga, por ejemplo, un accidente importante, el sistema responde con medidas extremas. ¿sí? No le van a preguntar a un accidentado en el momento de atenderlo, probablemente, si tiene directivas anticipadas, si está de acuerdo con que lo van a atender, van a hacer medidas de emergencia. Entonces, si nosotros queremos estar preparados para esa circunstancia y que aun cuando se hayan tomado medidas extremas y de rescate del límite se contemple en nuestra voluntad, es que es importante redactar las directivas anticipadas. Y a esa situación estamos todos expuestos. Sí. Gracias, Exacto, Romina. exacto. Sí. Listo, gracias a ustedes. Al Gracias. contrario. No sé si hay alguien más. Hilda, tenés que abrir el micrófono, ¿sabes cómo? Eso, bien. Bueno, quería decir a la doctora Pesano que yo soy una de las 1000. Ah, Bueno, cuando justamente me iba acercando a los 80, y venía de haber vivido muchos años fuera del país, y fuera del país, justamente en Barcelona, yo había escrito mis últimas voluntades, como le llaman allí. Intenté averiguar cómo hacerlo en Buenos Aires y me encontré también con una situación que debe ser bastante común, y es que a los hijos les cuesta muchísimo hablar del tema. A tal punto que incluso cuando yo ya tenía el borrador, se los mandé porque los dos viven en el exterior y no hubo manera de que me dieran su opinión, hasta que finalmente yo dije, bueno, si están de acuerdo, no hablemos más. Me parecía importante que ellos supieran antes de que yo lo firmara que yo estaba dispuesta a firmarlo. Esto no me sorprende porque cuando hace muchos años, cuando, digamos, yo era una niña, en las familias no se hablaba de sexo, pero sí de la muerte, entre otras cosas porque los abuelos eran velados en casa, ¿sí?
no había lugares donde se los llevara. Y la muerte formaba parte de lo normal de la vida, ¿sí? Hoy en día, por el contrario, las familias hablan de sexo sin ningún problema, pero hoy no se habla de la muerte, ¿no? Entonces el abuelo se fue al cielo, el abuelo se fue de viaje, esas cosas absurdas, que en lugar de hablar las cosas de la manera más sencilla. Yo, a mí, lo único que agregaría a lo que dijo Laura es que yo creo que 1000 es muy poco, sabiendo el número enorme de pacientes que hay en el interior. Cuando yo se lo planteé a mi médica de cabecera, que nunca me había hablado del tema y que tampoco mostró un gran entusiasmo, cuando finalmente yo le dije, bueno, pero yo lo voy a firmar, y no solamente lo voy a firmar, algo que no estaba contemplado. Digo, tengo mis 2 hijos en el exterior, y a pesar de que tengo una amiga que figura como la persona que puede hablar por mí, quiero que usted tenga los teléfonos y las direcciones electrónicas de ellos, por si en algún momento tiene necesidad de comunicación. Eso no está contemplado. Y yo creo que en algún lugar de las directivas anticipadas, es decir, si sus hijos o familiares cercanos no viven con usted o no viven en el país, maneras de comunicarse. Yo creo, por último, que firmar las directivas anticipadas es un acto de generosidad, porque de algún modo estoy quitándole el peso que significa para los hijos o para el compañero tener que tomar determinadas decisiones. Ya está bien. Yo lo firmé ante el escribano que me ofreció el hospital, porque mi médica me dijo que era una manera también de garantizar que no había manera de que nadie pudiera rechazar lo que yo firmé. Está escrito, está dicho, y punto. Gracias. Gracias, gracias, Hilda. Gracias, Sheila. Una cosa, perdón, una cosa que muchas veces yo comento cuando comento con mis pacientes, chárlenlo en familia, chárlenlo si puede. No se sorprendan que le diga, ay mamá, ¿en qué estás pensando? ¿Otra vez con cosas raras me venís? Claro. Explica que no, nadie está pensando cosas raras, ni siquiera estamos pensando en la muerte, deprimida. estamos pensando en cómo queremos vivir. Exacto. ¿Sí? Pero es lo habitual. Gracias, Hilda, me hiciste acordar. Quiero solo reforzar esto, me encantó esta idea, Hilda, y estoy totalmente de acuerdo que redactar las directivas anticipadas es un acto de amor, un acto de amor y protección amorosa hacia nuestro entorno, hacia nosotros mismos también. Y también vos mencionabas esto de que en tu infancia o tiempo atrás la muerte sucedía de un modo diferente al que sucede hoy. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta también. Hoy estamos en una situación, lamentablemente podríamos decir, en donde se puede prolongar muchísimo tiempo la vida de una persona artificialmente. Hay grandísimos avances tecnológicos que permiten curar un montón de enfermedades, pero también junto con eso viene el alto nivel de intervención. Entonces también las directivas anticipadas previenen esa situación de prolongación de la vida artificialmente. Tenemos unos minutitos, tal vez para una pregunta más o un comentario más, y después le vamos a devolver la palabra a Cookie para un cierre. ¿Puedo yo, chicas? Ahí levantó Patricia y Magalí. Sí. No encuentro la manito, así que bueno. No importa. Estoy, la verdad, muy linda la charla, la felicito, me encanta. 2 cosas. Yo tengo siempre dudas con el tema de las enfermedades mentales. O sea, yo ahí tengo un tema, si yo hago las directivas anticipadas y después tengo una enfermedad mental, y en esa directiva yo pido que no me hidraten, que no me pongan sonda y todo eso, entonces hay una tradición, el tema del abandono de paciente o el abandono de persona, y si no está la ley de eutanasia, en esa situación también es como, tengo yo, ¿no? Una duda y una zona oscura ahí en ese tema. Y otra cosa, en el interior, en los pueblos, por ahí no tenemos informatizada la salud.
¿cómo hacemos con las directivas anticipadas? ¿A dónde quedan para que no se pierdan, para que en el momento de ser necesitadas sean aplicadas o tenidas en cuenta? ¿Querés? Inicio la respuesta breve. La Sí. cuestión de la salud mental, la directiva anticipada es para preservar tu capacidad actual. ¿tá? Si vos sos competente actualmente, estás en condiciones de firmarla, ¿sí? Justamente de manera preventiva. Yo lo mencioné con respecto al Alzheimer, que no es una enfermedad mental, pero digamos es una forma de perder capacidades. Así que lo que importa es cuándo las firmaste, cuándo las redactaste. ¿sí? No hay que confundir estas cosas con eutanasia. Eutanasia es provocar la muerte a pedido del paciente. Esto que estamos hablando son adecuación de determinados tratamientos en los que, como decía recién Viviana, hay mucho para opinar. Esto muchas veces se define discrecionalmente por el perfil del médico que está tomando las decisiones en el momento y son terreno de opiniones distintas acerca de si hay que dializar o hay que alimentar determinados pacientes en determinadas circunstancias. ¿Sí? Es adecuación de tratamiento o rechazo de determinados tratamientos, no es eutanasia. Y es un problema cuando no están informatizados. El consejo que yo doy habitualmente es que reparta cuantas copias sea posible en gente confiable para poder presentarla en el momento oportuno. Sí, y nosotros en el documento pusimos el diseño de una tarjeta que se puede recortar como si estuviera troquelada y que uno puede plastificar y llevar en su billetera, en donde deja constancia que tiene redactadas directivas anticipadas. Eso nos inspiramos de un modelo americano que nos pareció una excelente idea, como un tamaño tarjeta de crédito que se puede poner en la billetera, como un carnet donde consta que hay directivas anticipadas, el teléfono del médico o la persona de contacto para informar. Eso hacen mucho los testigos de Jehová. Ajá, sí, sí, sí. Es una medida de autoprotección también, ¿no? En cierta forma. Sí. Estaba Magalí, quería decir Magali algo. y después Cookie. Eduardo estaba. Buenas noches. Tengo una pregunta, duda, curiosidad, que desde hace mucho también me hago esa pregunta con respecto, es algo más, no sé si tiene que ver con técnico, la terminología, pero mi pregunta es, hoy escuchando las dos ponencias, ¿hay una diferencia o el uno tiene que ver con un testamento vital y la otra es una directiva anticipada? Es lo ¿O mismo, es lo Maga, mismo? es lo mismo. Testamento vital es el nombre que se le ha dado en España y se lo diferencia del testamento común porque la persona lo redacta en vida, no es testamento post-mortem, ¿sí? El testamento para lo que quiero que se me haga estando vivo. Aquí la ley en Argentina dice directivas anticipadas. Sí, explícitamente usa ese término. ¿Es así, Laura? Sí, sí, sí. Eduardo quería hacer una pregunta. Sí. Chao. Buenas noches. A partir de esto que traía Patricia y que contestaste, Laura, la diferencia entre las directivas anticipadas y el caso de la eutanasia, a mí me interesaba diferenciar un poquitito más esto porque en realidad la convocatoria se hizo a partir del título Eutanasia, Derechos y Final de Vida. ¿Está? Por lo menos la que me llevó a mí la invitación. Y en esto me parece que hay una distancia entre la situación de un paciente terminal o crónico en situación de dolor, con pasos previos o instancias previas en las cuales uno, si bien sabe que no es terminal, la cronificación de determinadas imposibilidades físicas lo hacen a uno decidir filosóficamente o existencialmente terminar con su vida. Tengo entendido que esto no está legalizado aún. No sé si la idea es ir en pos de eso también. Eduardo, el objetivo del grupo, que es el grupo que ha convocado a este conversatorio, es trabajar en pos de que se legalice la eutanasia.
Ese es el objetivo del grupo en general, por eso el título. Hoy, este conversatorio lo quisimos enfocar en esta instancia de las directivas anticipadas para dejar en claro que existen derechos ya adquiridos. La eutanasia sería una ampliación de los derechos, eventualmente, ya adquiridos. Esa sería la diferencia. Y la Por eso diferencia sustancial de métodos tiene que ver importantísimo. con que uno provoca la muerte y el otro permite la muerte. ¿Sí? Sí, tal cual. Permitir que la muerte llegue retirando o no poniendo medidas de soporte vital es algo no solamente absolutamente legal, sino algo que se practica, ¿sí? Algo a lo que nos enfrentamos, con dificultad para tomar decisiones, con diferentes maneras de afrontarlo, pero es algo que ocurre y ocurre de hace mucho tiempo, a diferencia de la eutanasia, que es provocar directamente la muerte. Y entiendo que es esta la intención del grupo, avanzar sobre los derechos que ya tenemos y la oportunidad hoy de recordar algunos que sí tenemos Tal cual. ahora. Bueno, Cookie. Ah, perdón, Eduardo, discúlpame. No, sí, valen las respuestas. Yo también es mi intención avanzar en ese camino de la legalización de la eutanasia, así que bien, estoy encaminado. Bien. Gracias. Cookie. Sí, bueno, yo me quedé con ganas de hablar de dos cuestiones que tienen que ver con la salud mental y el fin de vida de los viejos. En ambas, digamos, la cultura descalifica mucho la palabra en ambos casos, ¿no? Y me parece que es un material muy importante para reflexionar, porque desde mi experiencia personal, yo no soy una especialista, pero, por ejemplo, en el caso de mi viejo, yo creo que esto es común. Él no quería internarse, tenía 97 años y él no quería internarse, lloraba, no quería internarse, tenía una neumonía, era muy viejito, y lo obligamos a internarse y terminó muriendo solito en terapia intensiva. Esto tiene que ver con un cambio social muy importante. O sea, él quería quedarse a morir en casa, pero nosotros queríamos hacerlo vivir hasta el último instante. En aquel momento, digo, como tantas familias, no queríamos. Lo mismo mi mamá, que estaba postrada, también muy viejita, y un día me preguntó, ¿para qué vivo yo? Y yo le dije, para mí. Vos vivís para mí. La besé mucho y dije, vos vivís para mí. Y bueno, esta concepción, digamos, que tenemos, que viene del amor, es tremendo, ¿no? Pero bueno, así se le falta el respeto a la palabra de los viejos, porque se naturaliza que tal vez están haciendo un berrinche, o no están bien de la cabeza. Y lo mismo pasa con las personas con enfermedades de padecimiento psiquiátrico, psicológico, crónicas, que terminan prácticamente invalidadas socialmente durante años. También un caso de una persona muy querida que empezó en la adolescencia y hoy tiene 52 años y me hizo la misma pregunta que me hizo a mi mamá, ¿para qué vivo yo? Digo que estos son temas, digamos, que hay que trabajar porque están muy enquistados en la cultura, o sea, la desvalorización de la palabra de las personas que tienen enfermedades psiquiátricas o tienen padecimientos crónicos tremendos, como decía el compañero recién, ¿no? Y también el tema del fin de vida de los viejos que no han hecho su testamento vital y que no se les escucha,
a ellos el deseo de morir en paz, ¿no? Bueno, quería dejar esta reflexión, digamos, también agradecer muchísimo la presencia de todos, a Viviana y a Laura, bueno, me parece que han estado impecables. Gracias, chicas, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con esta idea de juntarnos, de intercambiar ideas, de traer al colectivo, digamos, y para difundir en la comunidad todas estas cuestiones de los derechos adquiridos que se desconocen. Posiblemente ir armando estrategias por zonas para ver, porque en realidad también el Estado tendría que proteger que estos derechos sean difundidos y que sean cumplidos. Entonces, bueno, esto queda, digamos, para otras charlas, cómo lo haríamos, qué estrategias nos damos, que el grupo haga una punta de lanza para que se trabaje por zonas, averiguar cómo está la cosa en cada uno de los lugares, y bueno, y militar, digamos, porque estos derechos se cumplan. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias, y nos veremos pronto. Estamos haciendo una de estos encuentros, los estamos haciendo una vez por mes, así que ya vamos, con los emergentes de esta reunión, vamos a trabajar el próximo. Así que bueno, un beso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Muchas Saludos gracias a especiales todos. para algunos. Buenas noches a todos. Nos mantendremos en contacto. Adiós. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego. Adiós, buenas noches.